Hola, soy el pastor José Luis Mares. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero de todo corazón que el mensaje que verás a continuación sea de gran bendición para tu vida y te ayude a continuar con tu crecimiento espiritual. No te olvides que al final del mensaje le des un like y suscríbete al canal para que también puedas seguir recibiendo otros estudios que seguramente serán de ayuda para tu vida. También te pedimos que compartas con tus amigos este mensaje que vas a escuchar. Creemos que podría ser de bendición para muchas personas. Si te encuentras cerca del área de nuestra iglesia, te invitamos a participar en alguna de nuestras reuniones. Será un gozo para nosotros tenerte entre nosotros. Esperamos que sea de gran bendición todo lo que verás a continuación. Oramos por eso. Que Dios te bendiga. Bueno, a ver, hermanos, entonces les dije que fueran a Mateo, ¿verdad? Pero si alcanzaron a leer por lo menos el mensajito que yo les había puesto de que tardó como 3 minutos nomás el mensajito. ¿Se acuerdan el tema? El tema está más o menos, quiero que esté más o menos en línea con lo que estamos viendo nosotros ahora, ¿no? En la actualidad. Pues eso es la razón de este tema de esta mañana, y lo vamos a continuar, hermanos, en la tarde. ¿Sabe por qué? Porque es un tema que no da para un solo mensaje. Es un tema largo. Esperamos que en la tarde podamos tener transmisión. Eso va a depender de que haya internet, ¿verdad? No depende de los que están trabajando en eso, de que haya internet. La pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, muy interesante, ahí en Mateo 24, versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vea qué interesante. O sea, ya desde el mismo Cristo, ya los discípulos tenían esa como inquietud, ¿verdad? De saber cuándo será el fin del siglo, no el fin del mundo. ¿Entiende la diferencia? Una cosa es el fin del siglo y otra cosa es el fin del mundo. Para que pase el fin del mundo, no, todavía falta muchísimo. Va a haber un fin del mundo, sí. ¿Cuándo? Para que tenga una idea, cuando Cristo venga por la iglesia, a partir de ahí, más o menos a la tierra le quedan unos 1007 años a la tierra, pero eso tenemos que esperar hasta que Cristo aparezca. Así que, de todas maneras le falta muchísimo. Pero cuando los apóstoles, los discípulos, preguntaban sobre el fin del siglo, estaban hablando del fin de los tiempos. El fin de los tiempos, el fin de la era, el fin en el que el fin de la dispensación que Cristo estaba iniciando con él, que era la dispensación de la gracia. Recuerde que con Cristo terminó la dispensación de la ley. Ya a partir de ese momento, a partir de la obra redentora de Cristo, ya no se manejó más la dispensación de la ley. Ya no estamos bajo la ley. El mismo Cristo lo dijo, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia de Dios. Entonces los discípulos se referían a eso, se referían a cuándo será el fin de la dispensación que estamos iniciando hoy, contigo, con la iglesia, cuándo se terminará. Ahora, ellos pedían una señal. Es muy interesante. Ellos pedían una señal, ¿sabe por qué? Porque los discípulos o los judíos antes de Cristo estaban acostumbrados mucho a recibir señales. Señales. Ahora Dios ya no nos da señales a nosotros. Señales de nada. ¿Por qué? Pues principalmente porque ya tenemos la Biblia, hermanos. Ya tenemos la Biblia. Entonces ya no necesitamos que Dios nos esté dando señales, o sea, señales especiales, a eso me refiero, ¿verdad? Eso era lo que los discípulos pedían: danos una señal, dinos qué va a haber, para que nosotros sepamos cuándo será el fin del siglo. Ahora, esto es muy importante. Ellos estaban preguntando por ellos, o sea, cuando me refiero a ellos, me refiero a que estaban preguntando por la nación de Israel. O sea, acuérdese que la Biblia marca claramente
una diferencia en la profecía, marca una diferencia entre lo que Dios trató con Israel y el cumplimiento del fin con Israel y lo que Dios está tratando con la era de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Y en la Biblia vemos la diferencia. Ahora, Cristo le da aquí a los discípulos, y eso lo vamos a ver en la tarde, porque no nos va a dar tiempo de verlo ahorita en la mañana. Cristo les da aquí a los discípulos señales. Sí les da a ellos señales. A los judíos sí se les fueron dadas señales del fin de los tiempos. Y es lo que estamos viendo ahora. Ahora, una de las señales muy importantes que Cristo le da a los judíos, aquí está en el versículo, si usted ve, en el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces ahí Cristo le da a los judíos. Otra vez, quiero hacer hincapié en eso. Cristo le da a los judíos varias cosas que son señales de los últimos tiempos. Y si usted las puede mirar aquí, pues son las cosas que están pasando ahora, ¿verdad? Ahora más que nunca. Estamos mirando ya que el mundo está lleno de guerras por todos lados, siempre estuvo, pero parece que en los últimos años se ha como acrecentado eso, ¿verdad? Ya están más con esos problemas y sobre todo, hermanos, las guerras que tienen que ver con Israel. Eso es lo más importante, las guerras que tienen que ver con Israel. Si usted ha visto, en los últimos años Israel ha estado muy activo en lo que respecta a las guerras, a los conflictos bélicos. Ha estado muy activo y todo eso tiene que ser así, porque si una de las profecías bíblicas sobre que Cristo va a venir a gobernar el mundo es que Israel tenga paz territorial, entonces fíjese cómo es la cosa. No se puede conseguir paz sin una guerra. Es como, ¿cómo vamos a desarmar a los enemigos de Israel? Pues a través de doblegándolos a través de las guerras. Por ejemplo, Irán, que es uno de los grandes enemigos que ha tenido Israel históricos y con los que nunca ha querido hacer un tratado de paz. La única forma de desarmar a Israel es destruyéndole todas las armas, a Irán. Como obligándolo a que se vea en una situación de pérdida y ahí puedan ellos como quedar en una sola opción de decir o te rindes o acabamos contigo, como es lo que están diciendo ya, ¿no? Los gobiernos que están peleando con Israel. Es triste, pero es así. Entonces nosotros no nos debemos de sorprender, hermanos, de que cada vez vamos a ver más intensificadas esas guerras. Bueno, en la tarde vamos a hablar un poquito más de ese asunto de las guerras y todo eso. Ahora, la venida de Cristo está dividida en dos partes. Algunas cosas que yo voy a decir, quizás ustedes las saben, porque quizás ya se las han enseñado o predicado, pero es importante para que las recuerden y las sepan. La venida de Cristo está dividida en dos partes. Está dividida en esta parte que está aquí en Mateo 24, que está referida exclusivamente a Israel y que se conoce como la segunda venida de Cristo. Nosotros no debemos de generalizar y decir, estamos esperando la segunda venida de Cristo. Sí, pero estamos esperando la parte que se conoce como el rapto, la iglesia. La iglesia está esperando, dentro de la segunda venida de Cristo, está esperando lo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Rapto o arrebatamiento de la iglesia. Esto que está pasando aquí en Mateo 24 no puede terminar de suceder hasta que no ocurra el rapto. El rapto tiene que venir primero, o sea, Cristo tiene que terminar con la era, fíjese bien, Cristo tiene que terminar con la era de la iglesia para poder reiniciar su trato con Israel. Y cuando Cristo arrebate la iglesia,
Entonces, una vez más, Dios empieza a tratar con Israel ya para llevar al mundo actual a la era final. A la pregunta de los discípulos, ¿cuándo será el fin del siglo? Ahora, vamos a ver en esta mañana nosotros la parte primero, la parte de la iglesia, que es la parte en la que nosotros estamos involucrados. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, hermanos. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Vamos a ver ahí que el apóstol Pablo habla sobre el rapto. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a analizar esta mañana las cosas importantes que se incluyen en este evento del rapto de la iglesia, para que usted lo tenga bien en cuenta. Vamos a comenzar a leer, hermanos, a partir del versículo 13, donde Pablo habla de la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, está haciendo referencia Pablo a aquellos creyentes que ya habían fallecido. O sea, había preguntas, ¿no? Obviamente, en la mente de los hermanos acerca de qué iba a pasar ya con aquellas personas que habían fallecido. Igualmente nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿no? Cuando alguien muere, alguien de nuestra familia muere o algún hermano muere, uno siempre se pregunta, ¿y qué va a pasar con esas personas? Aunque nosotros ya sabemos que obviamente vamos a estar con el Señor, pero Pablo lo toca así tan cerquita y dice: para que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, una de las cosas, hermanos, que debemos de aprender a vivir los creyentes es a no ver la muerte como un paso triste de nuestras vidas o como un paso catastrófico de nuestras vidas. Porque Pablo lo dice: no es para que cuando ustedes vean morir a uno de ustedes, a un creyente, a alguien que tiene a Cristo, no es para que se entristezcan como si no tuvieran esperanza. Tenemos una esperanza. No es que esa persona que se fue, que murió, nunca más la vamos a volver a ver. Si es que fue un creyente, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo que pensar. Si es que fue un creyente. Nosotros tenemos la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Vamos a ver lo que dice el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, si creemos en la obra de Cristo, ¿qué va a pasar con los muertos en Cristo? Dios los traerá a él. ¿A dónde van los muertos en Cristo? ¿A dónde van? ¿Qué dice aquí? Dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjese que el otro día escuché una enseñanza del doctor Alducin, que es muy popular ese hombre. Tenga mucho cuidado porque ese hombre tiene muchas doctrinas falsas. Hay gente que no lo ve porque sus predicaciones, muchas de sus predicaciones parecen buenas, pero si usted lo empieza a escuchar, lo que cree en algunas, por ejemplo, en la doctrina de los muertos, el otro día lo estuve escuchando y él decía que los muertos no van con Cristo, los muertos se pierden, o sea, quedan ahí como en la tierra nomás. Y no es cierto, esa no es la enseñanza de la Biblia. Acá dice: Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. No dice que a todos los muertos, dice a los que durmieron en él. O sea, aquellos que se acogieron a la obra redentora de Cristo, a los creyentes, ¿verdad? Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y luego dice Pablo: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, estas palabras contradicen totalmente esa enseñanza y contradicen la enseñanza de muchas religiones. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen exactamente lo mismo.
Los versículos que estaba usando el hermano Alducin ese día son los mismos versículos que usan los testigos de Jehová cuando los salmos dicen que los muertos nada saben. Dice Salomón, en Eclesiastés me parece. Los muertos nada saben. Entonces, si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿y qué va a pasar contigo? Ahora, ¿no? Pues uno va y queda ahí en la sepultura. Ellos piensan que van a heredar una tierra nueva. ¿Cuándo? Pero no saben decir cuándo. Entonces, según este versículo que nosotros estamos leyendo, hermanos, dice que el evento de la venida de Cristo es un evento que se conoce como inminente. ¿Qué significa la palabra inminente? Significa que puede suceder en cualquier momento. O sea, no hay señales para el rapto de la iglesia. O sea, entonces, ahora quiero que entienda esto. Cuando los discípulos le preguntan a Cristo, danos una señal, ellos no se estaban refiriendo al rapto. Porque el rapto no tiene ninguna señal. Cristo no dejó ninguna señal. Cuando le preguntaron, ¿qué les dijo Cristo? El día y la hora, nadie la sabe. Solamente mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo es que va a suceder entonces el rapto? Acá el apóstol Pablo dice que lo único que nosotros debemos estar esperando para el rapto es, aquí en el versículo que leímos, es que se va a escuchar la voz de mando, una voz de mando. Vamos a escuchar los creyentes. Una voz como la voz de un arcángel. Yo no me imagino cómo es la voz de un arcángel. Pero me imagino que debe ser lo más sublime. Yo he escuchado la voz del diablo, pero no la de un arcángel. Y le digo que escuchar la voz del diablo es lo más terrorífico que nunca le deseo a nadie escuchar. Nunca. Pero me imagino que sí, la voz de un arcángel debe ser algo sublime. Y esa voz la escucharemos los creyentes. Esa voz, dice, ¿estamos? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, fíjese, va a sonar una trompeta que no va a ser audible a todo el mundo tampoco, solamente va a ser audible a los creyentes. Detrás de la trompeta se va a escuchar una voz. ¿Y qué va a decir esa voz? ¿Alguien sabe? Vamos a ver si han sido buenos alumnos del pastor Merlo. Él se los tuvo que haber enseñado. ¿Qué va a decir esa voz? ¿O nada más se va a decir, oh? Los agarré, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis, si quieren lo vemos ahí rápido, pero no pierdan Tesalonicenses. Ahí en Apocalipsis, ahí está, ya la hermana ya se acordó. Ahora vamos a ver dónde está. ¿Dónde está? Está antes de del 6. Está en el 4. En el 4, Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de... Ahí está. Hablando conmigo dijo, sube acá. Eso es lo que van a escuchar, o eso es lo que vamos a escuchar si es que estamos vivos. Esa voz de trompeta, sube acá. Listo, eso es lo que va a decir esa voz del arcángel. Listo, llegó el tiempo. Suban, sube acá, la iglesia, un llamado a la iglesia, sube acá. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a esperar escuchar nosotros? Vamos a esperar escuchar una trompeta que solamente será audible para los creyentes, una voz de un arcángel que va a decir, suban acá. Imagínense, el estruendo, lo que va a hacer escuchar esa voz será reconocible para los creyentes. Vamos a seguir mirando aquí en 1 Corintios 15, ¿qué más nos dice con respecto a ese momento?
1 Corintios 15. ¿Qué más nos dice sobre ese momento? El momento en el que la iglesia sube a encontrarse con Cristo. Bueno, ya leímos que los que estén dormidos o en la sepultura van a escuchar primero, hermanos, la voz. Y detrásito de ellos, los que estén vivos en ese momento. Fíjese que Pablo decía los que estemos vivos, porque como la venida de Cristo era inminente, él no sabía si en el tiempo en el que él estaba vivo, Cristo iba a retornar. Él también estaba esperando el retorno de Cristo. Por eso él escribe los que vivamos. Ahora, aquí mismo, hermanos, en 1 Corintios 15, versículo 51, nos habla de que el rapto es un misterio. Fíjese bien, el rapto no tiene señales. No debemos de tratar de entender el rapto. El rapto es un misterio para nosotros. Solamente sabemos que va a ocurrir. Dice en el versículo 51, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Y cómo será ese momento? ¿Cómo será el momento de la transformación? Vamos a pensar que el rapto sucede en este momento. En este momento nosotros estamos aquí todos en nuestra condición de seres humanos redimidos, pero con un cuerpo caído, ¿verdad? Con un cuerpo caído que fue redimido, pero conviviendo las consecuencias del cuerpo caído, que es las enfermedades, las cosas, todo lo que ustedes ya saben. Bueno, entonces aquí nos habla que vendrá una transformación. En el versículo 52 nos dice cómo será el momento. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo tardará el rapto? No es que vamos a empezar a volar despacito y luego yo voy a ver ahí que viene el hermano Valencia subiendo despacito y luego Coti, ya va Coti también. No, ¿cómo será? ¡Pum! En un momento ya no estaremos nadie. El otro día alguien me preguntó si así como dicen algunos, después del rapto habrá una catástrofe mundial. Claro que sí. Sí, porque imagínense los creyentes que estén, por ejemplo, piloteando un avión. El avión se va a caer. Los doctores que sean creyentes que estén operando a alguien, lo van a dejar ahí abierto. Los que estén conduciendo. O sea, sí va a haber un caos en ese momento que no tendrá una explicación para el mundo y el mundo está buscando su propia explicación ya, ¿verdad? Por eso están hablando mucho de los extraterrestres. Están hablando mucho de los extraterrestres. Bueno, entonces dice, en un momento, ¿cómo será el rapto? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, ahí ya lo vimos en Apocalipsis, ¿verdad? Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, la transformación que recibiremos será en ese lapso así, de golpe, antes de que entremos a los cielos. Ya llegaremos a los cielos transformados. ¿Y cómo es esa transformación? ¿Cómo será esa salir de la incorruptibilidad y llegar a salir de la corruptibilidad y entrar a la incorruptibilidad? ¿Se acuerdan cómo era el cuerpo de Cristo cuando después de que resucitó? Ese es un cuerpo transformado. O sea, Cristo tenía su mismo cuerpo, pero sin las limitaciones humanas. ¿Qué podía hacer Cristo cuando fue después de la resurrección? Traspasó las paredes, ¿verdad? Ahora, yo quiero pensar que vamos a tener el mismo cuerpo, solamente que sin ninguna limitación, sin ninguna limitación. No vamos a ser iguales, o sea, no me refiero al aspecto físico, me refiero al aspecto de lo que hoy podemos hacer. Hoy nosotros no podemos salir afuera sin abrir la puerta. En aquel tiempo Cristo lo pudo hacer, cruzó la pared, así será nuestro cuerpo. Será libre de toda corrupción, de toda enfermedad, de toda degradación física del cuerpo y todos los creyentes serán transformados. Todos los creyentes. Ahora, que les quede claro entonces que
no hay ninguna señal para ese rapto, para la iglesia. Nosotros debemos estar esperando ese día. Ahora, vamos a ir a donde estábamos al principio, en 1 Tesalonicenses, para a ver qué consejos nos da, qué consejos le da Pablo a la iglesia, hermanos. Pablo le da varios consejos a la iglesia con respecto a ese momento, cuando ese momento llegue. Fíjese bien, de aquí en adelante, todo lo que leamos, tómelo para usted. Un consejo de Pablo para usted. O un mandato del Señor. En el 1 Tesalonicenses 5, a partir del versículo 4, empieza a hablar. Bueno, vamos a leer desde el 1 si quieren, para que vean cómo Pablo entra al tema. Pero acerca de los tiempos, ahí otra vez Pablo usa la palabra tiempo, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como, es decir, es inminente. El ladrón no te avisa, ¿verdad? Por eso dice que será como cuando un ladrón viene en la noche a tu casa. El ladrón no te avisa, el ladrón entra quizás el día que tú no estés. Te vigila por un rato a ver qué días no estás, en qué horario no estás, o quién queda solo en la casa, y luego él, cuando cree que hay una oportunidad, entra. Lo que quiere decir es cuando no lo estás esperando, que entra. Entonces va a llegar, va a ser algo sorpresivo para nosotros. No debería, y eso Pablo ahorita lo dice. Dice en el versículo 3, cuando oigáis paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y luego ya empieza Pablo a hablarle a la iglesia. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, aunque dice que la venida de Cristo será como cuando un ladrón entra a nuestra casa. Sin embargo, Pablo dice, ustedes tienen el conocimiento suficiente para que ese día no les sorprenda. Ahora, si nosotros, hermanos, vamos a ver a qué conocimiento se refiere Pablo. Si nosotros no tenemos ninguna señal como para decir, bueno, pero él no dejó ninguna señal como para que nosotros nos previniéramos, ¿cómo vamos a saber a qué conocimiento se refiere? Usted sabe que los judíos entregaron a Cristo por muchas razones, menos por desconocimiento. Lo entregaron por envidia, por orgullo, por muchas cosas, pero no por desconocimiento. Y le voy a decir por qué. Porque todos los judíos sabían hasta dónde, en qué ciudad nacería el Mesías. Y tú, Belén, Éfrata, ¿verdad? Sabían que nacería de una virgen, Isaías, ¿se acuerdan? He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Sabían hasta del pollino. Entonces, fíjese que los judíos no entregaron a Cristo por desconocimiento. Así nosotros como iglesia, si el rapto nos sorprende, no será por desconocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento que tenemos? Las señales que pidieron los judíos. Cristo les habla de las señales para retornar su reencuentro con Él en el trato. Entonces, nosotros, déjeme hacerle una pregunta. ¿Nosotros estamos mirando hoy esas señales que les dieron a los judíos? ¿Que ya se cumplieron? Sí, entonces, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué se debería de significar? Que nosotros estamos viviendo horas extras en la tierra, hermanos. Estamos viviendo horas extras aquí en la tierra. Que realmente la venida de Cristo es tan inminente que puede aparecer hoy, sin problema y sin advertencia, porque ya todo está cumplido con su plan con Israel. ¿Qué es lo que sigue? Así que el creyente que cierra los ojos y no quiere mirar, es porque él no lo quiere mirar. No porque no sepamos que estamos cerca, muy cerca. Así que él dice, Pablo dice, no estás en tinieblas para que el día os sorprenda. Y luego dice en el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día.
no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, aquí está la segunda exhortación. La primera exhortación, ¿cuál fue? La primera exhortación de Pablo es que no te sorprenda. La segunda es, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos. Hermanos, ¿cómo duerme un creyente hoy en día? Porque se está refiriendo a los creyentes. Y les exhorta a los creyentes a que no duerman, que no se duerman. ¿Cómo duerme un creyente hoy en día, hermanos? Hay muchas cositas en la Biblia, ¿no? Que nos pueden dar una luz acerca de cómo un creyente duerme. Entretenidos, ¿con qué? Fíjense que muchos creyentes van con la corriente del mundo. No estoy diciendo con el pecado, pero muchos creyentes van con la corriente del mundo, con la mentalidad del mundo. Muchos jóvenes, por ejemplo, van pensando, no, mi meta es hacer esto y esto y esto y esto para que yo pueda tener esto y esto y esto y esto. Y no es que está mal, pero es ir con la corriente del mundo. ¿Me entienden? Ahora, no es que haya nada malo en eso, pero todo creyente, a la par que va mirando eso, debe mirar qué es lo que Dios quiere hacer con su vida. Porque quizá Dios quiere hacer algo diferente. Claro, yo estoy haciendo lo que para mí es normal en la sociedad, pero hermanos, Dios a veces quiere que hagamos cosas diferentes. Yo les digo a mis hijos, los exhorto y les digo, terminen ya su carrera que están estudiando, termínenla ya. Pero cuando Daniel me dijo que tenía llamado, le dije, sé obediente a tu llamado. Sé obediente a tu llamado. Un día alguien me lo dijo a mí. Y yo tuve que dejar de lado todas las cosas que yo tenía en mi mente. Yo ya tenía un plan para hacer con mi vida cuando era joven. Y tuve que renunciar a eso para seguir este llamado. Entonces, a veces la gente duerme siguiendo la corriente del mundo. A veces la gente duerme siguiendo el pecado del mundo. Eso es otra cosa diferente, ¿verdad? Hay creyentes que todavía viven en algún pecado, hermanos. Cualquiera, no le vamos a poner nombre, cualquiera. Porque acuérdese que una de las cosas que nosotros no tenemos que hacer es poner pecados grandes y chicos. Todos son pecados. Tanto es pecado como el que puede vivir en un adulterio, como es pecado el que puede tener malos pensamientos, el que puede hablar mal de otra persona. Es lo mismo, es pecado, ¿no? Pecado es pecado. Nosotros somos los que le ponemos categoría. Ay, aquel es más pecador que yo. No sé, hermano. Cuando lleguemos con Cristo, para Cristo el pecado es el pecado, ¿eh? No se preocupe. Entonces hay gente que vive, hermanos, y yo se lo digo sinceramente, hay creyentes que viven una tremenda lucha en sus vidas, porque hay pecados que no los dejan avanzar, hay pecados que te atrapan, hermano, y no te dejan avanzar. Porque cuando tú quieres avanzar, volteas adentro de tu corazón y miras ese pecado que estás practicando y te frena ese pecado porque sabes que tendrías que renunciar a él en algún momento. Y muchos creyentes no quieren renunciar a cosas en sus vidas. Aunque parece como que no, parecería fácil. No, pero ¿por qué no renunciaría? Bueno, así es, en la realidad así es. Entonces, ¿cuál es el exhorto de Pablo? No durmamos. No se duerma, hermano. No se siente en la banca y diga, yo voy a esperar aquí sentado a Cristo. No lo haga. Yo no le voy a decir nada. Por eso yo le dije, si usted no quiere meterse en algún servicio, en lo que sea, no hay problema. Yo te amo igual, hermano. El problema no es conmigo. El problema va a ser con el Salvador. Yo no di mi vida por la tuya. Yo estoy en la misma situación que tú, apegado a Cristo, redimido por Cristo. El problema es que Cristo nos dio muchas advertencias, ¿verdad?, con respecto al servicio. ¿Qué dijo? Que cuando Él juzgue a la iglesia, la juzgará por todo lo
que haya hecho, sea bueno o sea malo, o lo que no se hizo, que es conocido como pecado de omisión. Bueno, son formas en que uno duerme. ¿Qué más dice? No durmamos como los demás, sino seamos sobrios. Fíjese bien, nosotros conocemos que Pablo en Efesios 6 nos da la armadura del cristiano, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la armadura? A ver, ¿pueden mencionarme algunas partes de la armadura? ¿Qué dice? Ya me enredaron. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, hermanos, Pablo da también otra armadura que yo le puse, la armadura de la sobriedad espiritual. La otra armadura que Pablo da ahí en Efesios es la armadura para combatir el mal. Acá Pablo da otra armadura que yo le puse, yo me tomé la libertad, que me perdone Pablo y el Señor. Yo le puse la armadura de la sobriedad espiritual. ¿Por qué lo menciona aquí? Está hablando de la sobriedad, ¿no? A ver, ¿qué dice, hermanos? Dice aquí, en el versículo 8, dice, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de ¿qué? Ve que la coraza es una parte de la armadura también, ¿no? Bien, pero esta coraza es la coraza de la sobriedad espiritual. Porque para nosotros es un poco difícil entender, bueno, ¿qué es ser sobrios? ¿Qué es un sobrio? Un sobrio es lo contrario a un ebrio. ¿Un ebrio qué es? Una persona que no está en sus 5 sentidos. Un sobrio es el que está en los 5 sentidos. Pero cuando Pablo dice, sean sobrios, ¿a qué se refiere? Mire, aquí lo dice. Entonces, dice, pero nosotros somos de día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor. La primera parte de la armadura de la sobriedad espiritual es la coraza. En la armadura que da Pablo en Efesios, ¿qué significa la coraza? La coraza de fe, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es que yo ya me bloqueé un poquito. La coraza de justicia, ok. Acá la coraza que Pablo utiliza en la coraza de la sobriedad es la coraza de la fe y del amor. 2 elementos, hermanos, súper importantes en la vida de un cristiano. ¿Cómo es un cristiano sobrio? ¿Cómo se comporta un cristiano sobrio? ¿Cómo vive un cristiano sobrio? Un cristiano sobrio es el que va a resaltar en su vida estas 2 cualidades y va a trabajar sobre estas 2 cualidades, fe y amor. Que no las menciona Pablo en Efesios, menciona la fe, pero no menciona el amor. Qué interesante. Porque la sobriedad, un cristiano sobrio, es un cristiano que tiene fe. Ahora, ¿no tenemos todos fe? Pues sí, la fe con la que iniciamos en Cristo. Pero cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, ahí ya como que vemos otra fe más agrandada, ¿no? O sea, una fe que ha crecido en la vida de los hombres que Dios menciona ahí de una manera terrible. Pero mire, en Hebreos 11:3 comienza el escritor de Hebreos hablando de la necesidad de la fe. Dice, pero sin fe no podemos vivir, hermanos, en una vida de incredulidad. ¿Pueden los creyentes vivir en una vida de incredulidad? Sí. No deberíamos, pero sí se puede. ¿O usted siempre confía en que va a lograr lo que está haciendo? No, vean la Biblia, gente, Abraham tuvo momentos de incredulidad en su vida. O sea, momentos en que su fe se bajó, se bajoneó, se desquebró un poco. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese bien, lo que nos muestra Hebreos capítulo 11, o sea, todo el Hebreos capítulo 11, lo que nos muestra, hermanos, es que la fe es determinante para alcanzar las promesas de Dios. ¿Cómo alcanzó Abraham la promesa? Manteniéndose en la fe. Manteniéndose en la fe. ¿Cómo alcanzaré yo la promesa? Manteniéndome en la fe.
si yo dudo de que Dios es capaz de ayudarme, de que Dios es capaz de hacer algo por mí, entonces ahí estoy desquebrajado como creyente. Y ahí no estoy viviendo sobriamente. Por eso dice la coraza de fe. Cuando uno analiza en la primera lista que da Pablo en Efesios, dice que el escudo de la fe sirve ¿para qué? Así se acuerdan. Apagar todos los dardos de fuego. Y eso aquí es ser sobrios. Mire, ¿sabe qué es lo que más le hace daño a los hijos de Dios en sus vidas? Esos dardos de fuego. Un dardo de fuego que el diablo usa mucho para atacar a los hijos de Dios es el orgullo, hermanos. Te tira un dardo. Cuando te tira un dardo, te tira una situación. Una situación en tu vida donde el orgullo te puede derribar. ¿Cómo puede ser que uno se deje controlar tanto por el orgullo? Que no podamos frenarnos y decir, no, esta iglesia es de Dios, no es mía. Y si yo hago algo en contra de la iglesia, lo estoy haciendo en contra de Dios. Así que prefiero sentarme y decir, discúlpenme, yo no voy a decir nada mejor porque prefiero no hablar contra Dios o contra algo que dañe la obra de Dios, porque no lo voy a hacer. Dios ha hecho tanto por mi vida que no seré yo el que ponga el dedo y lastime la obra de Dios. No seré yo. La coraza de fe. La coraza de amor. ¿Se acuerdan cuando Pablo en 1 Corintios 13 habla del amor? Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y si tuviera la fe para poder mover los montes y entendiese todas las profecías y todos los misterios, pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Así que, hermano, el amor es una coraza de sobriedad bien tremendo en la vida de nosotros al tratar con otras personas, en las relaciones interpersonales. Cuando alguien te ofenda o cuando alguien diga algo que a ti no te gusta, no lo mires con tu orgullo, míralo a través del amor de Cristo y dile, no hay problema, hermano, yo te amo. Piensa bien lo que estás diciendo. Háblale con amor a esa persona. Trátale con amor. No te vayas encima de esa persona como sabiendo, no, lo voy a poner en su lugar ahora. ¿Sabe que hace mucho tiempo que yo no utilizo esa frase? Antes yo utilizaba mucho esa frase. Tráigalo, ahorita lo voy a poner en su lugar. Ya no uso esa frase. Yo no quiero poner en su lugar a nadie. Yo quiero que Dios ponga en su lugar a todos. Yo siempre trato de hablarle con amor y respeto a la gente, aunque a veces se me queda el nudo aquí atorado en la garganta. Pero prefiero que se me quede el nudo aquí atorado en la garganta que decirte algo de lo cual después yo me arrepienta y tenga que ir y pedirte perdón, aunque no lo haría. ¿Pero para qué? Si podemos evitar eso. ¿Para qué rompemos nuestra comunión? ¿Verdad? ¿Para qué me enojo contigo? Si eres mi hermano de la iglesia con el que he comido muchas veces, con el que he ido a pasear alguna vez, con el que me he sentado a orar, ¿y por qué ahora me enojaría contigo? Y luego hay otra parte de la coraza, hermanos, perdonen, de la armadura de la sobriedad. Vemos esto y terminamos, seguimos en la tarde. Dice, aquí, en el versículo 8, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación. ¿Cómo?
yelmo, ahí está el casco. Fíjese que Pablo utiliza el casco de la misma forma que en Efesios 6, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Efesios 6 que decía el yelmo de la salvación, el casco? Y acá dice lo mismo, pero acá agrega la palabra esperanza. Y esa es la parte que diferencia esta armadura de la otra. Acá el yelmo no solamente es la salvación, sino también tiene que ver con la esperanza. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es importante que un creyente sobrio viva en esperanza? Mire, acompáñame a ver un último pasaje en Romanos. Romanos 4, yo estuve leyendo esto esta semana, muy interesante, acerca de la lucha que tuvo Abraham. Dice aquí, hermanos, en el versículo 17, Romanos 4, 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Serás padre de mucha gente. Así que él vivió con esa esperanza. ¿Por qué vivió con esa esperanza? Porque él tenía 75 años cuando recibió la promesa. Y aunque todavía él podía tener hijos, él tenía en contra algunas cosas, que era la esterilidad de su esposa, Sara. Así que dice, cuando dice la Biblia que él tuvo esperanza contra esperanza, quiere decir que esas dos esperanzas son dos esperanzas. Una es la esperanza natural humana. Mi esperanza, es decir, bueno, tengo esperanza de que se arregle este problema, tengo la esperanza de que recobre mi salud, tengo la esperanza de que se solucione esto. Esa es la esperanza natural. Pero ¿qué pasa cuando se acaba esa esperanza? Cuando usted no ve los resultados que usted espera o que usted cree. ¿Cómo se mantiene vivo? ¿Cómo se mantiene parado? ¿Cómo se mantiene creyendo lo que Pablo hizo? Ahora entra en acción la esperanza de Dios. ¿Y cómo actúa la esperanza de Dios en un ser humano? Mire, todo lo que esa esperanza hizo en la mente de Abraham, dice en el versículo 19, y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo. Lo primero que hizo es mirarse él mismo y dijo, ya tengo 100 años, ya físicamente no puedo ser papá, ya soy un viejo, pero aún sigo confiando en la promesa de Dios. No se debilitó, dice. ¿Qué es lo que no se debilitó? Su fe. Siguió confiando. Y esa es la parte más difícil, hermanos, de la esperanza. A eso te va a llevar la esperanza. Cuando tú pierdas tu esperanza de que algo bueno va a suceder, piensa en que Dios sigue en control. Y te vas a dar cuenta cómo Dios sigue en control. Y luego dice, en el mismo versículo, y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Miró a Sara y dijo, bueno, yo soy un viejo de 100 años, ella es una mujer de 90 y con una matriz estéril, pero aún así yo sigo confiando en Dios. Versículo 20, y esto es lo que la parte donde nos golpea a todos, hermanos. Y tampoco dudó por incredulidad, no dudó, sino que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortalece una persona en fe después de que está todo perdido? Fíjese lo que le pregunté. ¿Cómo se fortalece una persona en fe después de que está todo perdido? Yo he llegado a momentos a mi vida, le voy a decir, cuando he orado a Dios y le he dicho, Señor, estoy perdido. Ya no sé para dónde ir. Haga lo que haga, estoy perdido. Pero si tú tienes un plan para mí,
y me quieres llevar hasta ese plan, necesitas ayudarme a salir de aquí, porque en este momento estoy perdido. Si no me ayudas, ahí me voy a quedar y voy a meter la cabeza abajo de la tierra. Cuando uno llega a ese punto en su vida, que es el punto donde estaba Abraham, ¿qué decía Abraham? Estoy perdido, tengo 100 años, mi mujer estéril. Sin embargo, si Dios me lo prometió, o si Dios tiene un plan con mi vida, Él me va a ayudar a salir de aquí. A menos que Dios ya no quiera seguir con ese plan y me diga, no, hasta aquí llegamos, listo, ya, no hay más plan, agárrate para donde quieras. Pero normalmente Dios no hace eso. Dios está aquí para ayudarnos y para guiarnos, siempre. ¿Cómo se sigue? ¿Se acuerda cuando este hombre que vino a ser atacado, el Rabsares y el Rabsacis, ¿se acuerda? Que vinieron con Ezequías a amenazarlo, que lo iban a invadir. Y estaba el Rabsaces afuera, el rey de Asiria, el Rabsaces, el Rabsaris, hablándole al pueblo, diciéndole, ríndanse porque no tienen salida. Además, Dios nos mandó a combatirles y todo eso, y que se tienen que entregar y no dejen que Ezequías les mienta y los exponga, que ustedes mismos los matemos y se coman su propio desecho y todo, ríndanse. Y fue Ezequías con el profeta Isaías al templo. Y la oración de Ezequías fue, Señor, no sabemos qué hacer. En tus manos entregamos la situación. Y esa noche Dios mandó un ángel que mató 185,000 soldados asirios. ¿Cómo se sigue? Déjale todo a Dios. Aunque ya estés, ya no sabes qué hacer, dile a Dios, si no me ayudas, aquí me voy a hundir. Cuando llegues a ese punto y te rindas a Dios, vas a conocer a Dios. Y tu fe crecerá. Y serás más fuerte y estarás listo para otra batalla más grande de la que estás viviendo ahora en tu vida. Puestos de pie, vamos a orar. ¿Te has preguntado qué va a pasar contigo el día de tu muerte? La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que después de la muerte viene el juicio. Entonces la muerte nos trae cara a cara con Dios. Hay solamente 2 lugares a donde las personas podemos ir después de nuestra muerte. El cielo, donde está Dios con Jesucristo y los ángeles, y el infierno o el Hades, donde hoy hay muchas personas que están en ese lugar por haber rechazado a Cristo como Salvador, y donde un día también estará Satanás con todos sus demonios. La Biblia es muy clara cuando nos enseña cómo puede una persona después de la muerte ir al cielo con Dios. Solamente tiene que saber algunas cositas muy simples. Primero, ¿cuál es su condición delante de Dios? La Biblia nos enseña en el libro de Romanos capítulo 3 y versículo 23 que todos somos pecadores y que por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no podemos tener acceso a Dios libremente porque somos pecadores. También la Biblia nos enseña que ese pecado nos condena. En Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Y en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 nos enseña que esa muerte es la muerte segunda, y que la Biblia reconoce y enseña que es el infierno, la condenación eterna. Así que si usted muriera hoy sin haber hecho algo con el pecado con el que todos hemos nacido, indudablemente usted iría al infierno. Pero la buena noticia es que Dios ha hecho algo maravilloso para que toda la humanidad pueda ir al cielo con Él. Y lo que Él ha hecho está demostrado en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo y murió por nosotros. Él fue ofrecido como un cordero sin pecado, limpio, y murió para darnos vida. Y ese mismo pasaje nos dice que todo aquel que en Él cree ya no se va a perder. Ampliando este punto, les digo que en Romanos 10, 9 y 10 dice que una persona tiene que aceptar a Cristo, tiene que invitar a Cristo a su corazón para que pueda ser su Salvador. ¿Le gustaría a usted en este día invitar a Cristo a que sea su Salvador? Lo único que usted tiene que hacer es hacer una oración y pedir a Dios que le perdone por el pecado con el que hemos nacido, y también que Cristo sea su Salvador. Si a usted le gustaría hacer esta oración y asegurarse que un día irá al cielo con Él, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones por el pecado con el que he nacido. También quiero pedirte que vengas a mi corazón. Te abro mi vida, te acepto como mi Salvador y reconozco que tú eres el único camino provisto por Dios para poder ir al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, quiero decirle que también Dios nos da la seguridad. En el libro de Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Escuche, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No es algo que yo le prometo, es algo que la Biblia nos promete. Entonces, si usted ha invitado a Cristo Jesús a su vida, crea por fe que ahora Él es su Salvador y que Él, por su muerte y por su sacrificio, un día le llevará al cielo con Él. Si usted hizo de verdad esta oración, a nosotros nos gustaría poder ayudarle en su crecimiento espiritual. Si a usted le gustaría que nosotros le ayudáramos en su crecimiento, déjenos por favor una nota ahí en la página y nos pondremos en contacto con usted lo más pronto posible para seguir ayudándole cómo continuar su nueva vida